Bienvenidos a una emisión más de Cafecito en Familia con el Dr. David de León, experto en comunicación, desarrollo y comportamiento humano con más de 20 años de experiencia, ayudando a personas, matrimonios y familias a tener vidas más saludables y relaciones más felices. Prepárense a pasar un tiempo en el que disfrutarán de una charla divertida e interesante. Este es el tiempo perfecto para que se ponga cómodo, agarre su cafecito y galletitas, una pluma y un cuaderno, porque habrá muchas cosas interesantes que anotar, recordar, repasar y practicar. Y ahora con ustedes el Dr. David de León. Amigos, es un placer saludarles y darles la bienvenida a este Cafecito en Familia. Es un tiempo para disfrutar juntos. Vamos a aprender cosas importantes, elementos que van a ser de gran diferencia en nuestra vida relacional. No solamente vamos a aprender para los adultos, sino vamos a aprender cosas también para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños y también para esos pequeñines que hoy tenemos en casa todo el día. Se preguntarán, ¿por qué la palabra cafecito? Cafecito que circula aquí y allá, cafecito esto, cafecito lo otro. Y es que nos hemos dado cuenta a través de la investigación que una bebida caliente trae un mensaje de paz a nuestro cerebro. Es el momento que el cerebro reacciona y dice, es momento de detenerme, de romper con ese ritmo loco que trae nuestra vida y tomar un momento para respirar, para descansar, para tomar nuevos bríos, nuevos aires. Y para eso es esa bebida caliente. Y usted va a decir, bueno, a mí no me gusta el café. Puede tomar cualquier otra bebida, un vaso de leche, un licuado, un té, cualquier otra bebida sería bien, porque esto de nuevo es un mensaje a nuestro cerebro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no acercarnos un platito de galletas o unas palomitas o unas papas? Algo que haga sentirnos disfrutar este momento, algo que nos haga sentir bien, que nos haga sentir que es un momento de relajarnos, es un momento de detenernos y de aprender nuevas herramientas que van a traer a nuestra vida una nueva dinámica relacional. Nos va a provocar relaciones más íntimas, más simples, más sanas y sobre todo vidas más felices, no solo en nuestro matrimonio, pero también en nuestra familia y con nuestros hijos. Sin más, quiero comenzar con algunos de los temas que vamos a estar tratando en este Cafecito en Familia. El primero de los temas está enfocado básicamente a lo que estamos viviendo en estos días, en estos tiempos. Es un momento de gran presión para muchos, porque la distancia entre nosotros nos crea un espacio en nuestra relación. Un ejemplo, en el matrimonio, el marido se levanta temprano en la mañana, desayuna rápidamente y se va al trabajo. Y crea ese espacio en el tiempo de la relación con la esposa. Sin embargo, el día de hoy no se da ese espacio, no se da ese tiempo. El día de hoy nos despertamos y está nuestra pareja ahí, desayunamos y está nuestra pareja ahí, comemos, está nuestra pareja ahí, cenamos, está nuestra pareja ahí y vamos a la cama y está nuestra pareja ahí. Eso está creando en nosotros una cantidad de conflictos que no esperábamos. No estamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. Y más en un ambiente tan pequeño. Algunos viven en departamentos de 1 o 2 recámaras compartidos con sus pequeños. Y si son 2 o 3, esto nos está volviendo locos. Porque no hay un tiempo para poder salir y disfrutar en familia como lo hacíamos anteriormente. Simplemente el ir a comer cualquier cosa, eso ya crea un espacio entre nosotros para poder convivir. El ir al parque, el salir a caminar, etc. Una salida a la tienda crea un espacio y nos da a nosotros un momento en el que podemos enfocarnos en otras cosas y no necesariamente en las personas con las que convivimos, como nuestra pareja o nuestros hijos. Hemos tenido ahora momentos de pérdida y de eso vamos a empezar a comentar un poquito. Ustedes van a estar viendo a lo largo de esta presentación un correo electrónico, una dirección de correo electrónica a la que ustedes se pueden dirigir. Les vamos a agradecer si nos envían sus comentarios, si nos envían sus preguntas, si ustedes tienen algo que mencionar, se los vamos a agradecer. El correo es hfmatrimoniosfelices@gmail. Muy sencillo. HF es de Happy Families, familias felices. Bien, HF
matrimoniosfelices@gmail.com. Les vamos a agradecer su intervención. Pueden hacerlo desde este momento y vamos a estar contestando acerca de estas preguntas o tratando sobre estos comentarios. Si hay algún tema que ustedes quieren tratar, con todo gusto lo vamos a hacer. A lo largo de este programa vamos a tener entrevistas, vamos a tener comentarios, vamos a tener pláticas con otras personalidades con las que vamos a estar conviviendo y vamos a escuchar sus opiniones. No solamente es lo que ustedes pueden escuchar de parte mía y lo que vamos a aprender acerca de todo esto, sino también la sabiduría de otras personas que han estado estudiando acerca de las relaciones. Es muy importante porque somos personas relacionales. En el principio, Dios creó al hombre y el primer pensamiento que tuvo del hombre es: no es bueno que el hombre esté solo. Como no es bueno que el hombre esté solo, vamos a darle una ayuda idónea. En ese momento nos está programando, Él programó a la raza humana para ser seres relacionales. Tenemos la necesidad imperiosa de relacionarnos con los demás. Por eso, no solamente se crea o se forma la familia empieza a generar comunas empieza a generar también pequeñas sociedades como los pueblitos y todo esto. Y todos estos juntos empiezan a generar ciudades, colonias, etcétera, hasta estados y países. Entonces, somos seres relacionales por naturaleza. Y sin embargo, el día de hoy, todo eso está rompiendo completamente nuestro esquema, nuestra programación. Ya no podemos ir a alguna actividad en la que podamos compartir, empezando con las actividades deportivas, los conciertos, inclusive la iglesia. Ya no tenemos esa convivencia con las familias, ya no tenemos esa convivencia no solamente con familias que no están cercanas a nosotros, sino a través de amistad, pero también con familias que están muy cerca de nosotros a través de la sangre. En muchas ocasiones nos hemos enterado ahora de personas que han perdido familiares, han fallecido familiares en otros países y no han podido ir a visitarlos, no han podido ir a verlos, no han podido ir inclusive al sepelio. Y eso crea en nosotros, en nuestro corazón, una gran pérdida, un sentido de pérdida tremendamente profundo y no sabemos qué hacer con él. ¿Por qué? Porque de nuevo estamos aislados. Esto ha creado una conmoción en nuestra programación. Así que uno de los temas que vamos a tratar es cómo lidiar con esa pérdida. Y todos hemos perdido algo. Muchos de nosotros decimos: bueno, soy un adulto, he perdido mi trabajo. He perdido la capacidad de poderme juntar con mis amigos o con mis amigas o con mis compañeros de trabajo o lo que sea. He perdido esa capacidad. Y pensamos solamente nosotros como adultos, pensamos que solamente los adultos han tenido pérdidas. Sin embargo, esto ha impactado no solamente al mundo adulto, pero también a todas las edades, a todas las generaciones, a estas generaciones. Pongamos, por ejemplo, vámonos hasta el más pequeño. ¿Qué ha perdido el bebé? Ustedes pueden decir: el bebé no ha perdido nada. Sigue teniendo a papá y a mamá, sigue teniendo su casa, se le sigue atendiendo. El bebé no ha perdido nada. Pero déjeme decirle, en el momento que papá y mamá pierden algo, papá y mamá entran en un proceso de duelo. Y papá y mamá están sufriendo por esa pérdida. Papá y mamá en ese momento han bajado su capacidad, su resistencia, su paciencia para poder tratar con los problemas que normalmente tratamos. El bebé tiene una necesidad. Esa necesidad es atendida por los padres, pero cuando los padres están en un proceso de duelo, los padres no van a responder de la manera que respondían normalmente a esa necesidad del bebé. El bebé está perdiendo a uno o a dos padres que tienen la capacidad, la paciencia de poder atenderle de manera adecuada, de manera como se atendía anteriormente. Esa pérdida en los padres va afectando a los niños pequeños, al bebé. ¿Y qué hay de los niños en edad preescolar? Esos pequeñitos decimos: bueno, fantástico, se quedaron en casa, ellos no perdieron nada, ya no fueron a la escuela, al contrario, ahora se están levantando más tarde, se están acostando más tarde, ya no están perdiendo no están teniendo esa responsabilidad de ir a la escuela. Déjeme decirle que aún estos niños pequeños en edad preescolar han perdido gran cosa. ¿Por qué? Simplemente con ese tiempo de estar sentado en un salón de clase, de estar viendo a una maestra y estar aprendiendo, recibiendo información de ella,
y estar en relación con ella, teniendo una relación con ella, un proceso dinámico, no solamente con la maestra, sino con todo el salón, con todo ese grupo, con sus amigos. De repente, ¡boom!, todo se acabó. El tiempo de juego, el tiempo de plática, el tiempo de convivencia, el tiempo de la hora de lunch con todos los amiguitos, todo eso se acabó. El salir a recreo, el estar aprendiendo y haciendo algo mientras la maestra está explicando alguna situación, todo eso se acabó. Ellos han perdido grandes cosas. Hace unos días mi nieta de 5 años me decía, es que estoy desesperada, quiero salir. Quiero ir al parque como íbamos antes, quiero ir a caminar como íbamos antes, quiero salir en mi carrito como íbamos antes. ¿Y qué podemos hacer ahora? Todo eso ha cambiado. Todo eso se ha roto en su dinámica. Entonces, no solamente los bebés, los niños en edad preescolar están aprendiendo. ¿Y qué me dicen de los adolescentes? ¿Qué me dicen de los niños, los adolescentes y los jóvenes? Aquellos que están saliendo y que en este año, específicamente en este año, se iban a graduar. Aquellos que en el caso de la primaria, durante 6 años, en el caso de la secundaria, 3 años, y en el caso de la high school, de la preparatoria, otros 3 años. Todo ese tiempo esperando y dedicado específicamente para ese momento en el que en la marcha de pompa y circunstancia iban a caminar con su grupo vestidos de gala, vestidos con ese birrete y esa cap and gown, vestidos con esa túnica para graduarse y recibir su diploma. Era la recompensa de todo ese tiempo y ese proceso, y de repente todo eso desapareció. Se convirtió en algo efímero, algo que el día de hoy ya no va a ser tangible para ellos. ¿No es eso una gran pérdida? Ellos soñaban con ese momento, el momento de mi graduación. Y vendría siendo desde primaria, los que se gradúan de la primaria, los que se gradúan del kinder. De nuevo, regresando un poquito a Audrey, mi nieta, ella se graduaba este año del kinder y estaba muy emocionada por su graduación, y de repente, ¡fum! Y nosotros como adultos pensamos que esto no les va a afectar. Pensamos que esto solamente afecta a los adultos. Pero cuando escuchamos a esa niña pequeña de 5 años decir, ¿y mi graduación? ¿Qué va a pasar con mi graduación? Yo tenía muchas ganas de mi graduación y ya no me voy a vestir así, y ya no vamos a caminar, y ya no vamos a recibir nuestro diploma, y ya no voy a pasar a otro grado. Demasiadas preguntas en la mente de un niño tan pequeño. La pérdida nos afecta a todos. Así que es necesario estudiar la pérdida. ¿Qué es la pérdida? ¿De qué manera nos impacta? ¿De qué manera no solo nos impacta a nosotros, sino impacta a aquellos que están alrededor nuestro? Yo pude haber perdido a un familiar y puedo decir, me está afectando realmente. Pero no solo me afecta a mí, porque de nuevo somos seres relacionales. No solo seres relacionales, sino seres relacionados. Nuestras relaciones son afectadas de manera directa y empiezan a ser afectadas por eso que me sucedió a mí. De esta manera, nosotros no solamente somos afectados por la pérdida, sino afectamos a través de esa pérdida y a través de nosotros a otras personas que están junto a nosotros. La pérdida nos afecta a todos. No importa a quién la esté sufriendo de manera directa. El segundo tema que vamos a tratar es cómo conocer nuestras emociones y nuestros sentimientos. Muchos de nosotros manejamos la manera emoción y sentimiento de manera genérica. Parece que son sinónimos. A veces decimos, me siento así y me emocioné tanto, y no manejamos bien los dos términos. No sabemos qué significan cuál de los dos términos. Y necesitamos aprender acerca de esto. Y es algo completamente nuevo en estos tiempos. Esta es una ciencia nueva. Estamos comenzando con esta ciencia. Estamos aprendiendo cómo, al conocer nuestros sentimientos y nuestras emociones, podemos entender nuestras reacciones. Comentaba con una pareja, unos padres hace algunos días, y me comentaban acerca de un berrinche, un tantrum de su niña pequeña. Y decían, se portó muy mal. ¿Por qué se portó muy mal? Mi pregunta. ¿En qué basan ustedes que se portó muy mal?
Es que se tiró al piso y empezó a llorar, empezó a gritar, hizo algo que nunca había hecho. Le dije, bueno, entonces se portó muy mal o se comportó de una manera que nunca lo había hecho. Porque es para nosotros sencillo etiquetar una acción en base a todo nuestro acervo de experiencia, a todo nuestro conocimiento, a la forma en que fuimos educados. Y es algo curioso porque la madre decía, es que si yo hubiera hecho algo así, lo que me hubiera pasado, lo que mi madre y mi padre hubieran hecho conmigo. Entonces, esta madre está reaccionando en base a sus experiencias. Realmente no conoce acerca de las emociones, realmente no conoce acerca de los sentimientos. ¿Qué estaba pasando con esta niña pequeña? Bueno, más adelante me enteré que esta niña pequeña de repente recibió un no, un basta. Y esta fue la gota que derramó el vaso. Ella ya había tenido una cantidad enorme de pérdidas, como lo había comentado hace un momento. Este era su año de graduación. Y sin embargo, de repente, ¡zas! También en la misma edad que mi nieta, rompe con ese tiempo. No tiene maestra, no tiene escuela, no tiene amigos, no tiene lonche, no tiene juegos, no tiene nada. Y de repente la mamá le dice, no más televisión, no más teléfono, no más juguetes, punto, no. Ese no fue la gota que derramó el vaso y rompió. La nena entró en crisis, en una crisis emocional tremenda. Y vamos a entender que si nosotros aprendemos acerca de las emociones y acerca de los sentimientos, nos va a ayudar enormemente a relacionarnos de una manera más sana, a tener empatía con aquellos que están sufriendo, con aquellos que están padeciendo una crisis. Y esta es una crisis emocional que trajo a su vida una cantidad enorme de sentimientos. Así que vamos a aprender mucho acerca de las emociones y de los sentimientos. Vamos a aprender cómo las emociones, las 6 o 7 emociones que normalmente se manejan, no se han puesto muy bien de acuerdo. Algunos las clasifican en 6, otras las clasifican en 7. Son solamente familias de sentimientos. Entonces la emoción es una reacción una reacción neuronal que va directamente a nuestro cerebro. No tiene que ver para nada de quiénes somos, cuál es nuestro carácter, nuestro temperamento. No tiene nada que ver eso. Es simplemente una reacción neuronal. Esa reacción neuronal genera un sentimiento o una serie de sentimientos. Ahora sí, en esa serie de sentimientos que ya son reacciones no natas, sino además son aprendidas, tienen que ver con toda la experiencia que nosotros hacemos. Nosotros hablamos de esto de la cognosis, es lo aprendido. Tiene que ver con todo eso. Entonces, todos estos sentimientos son generados por nuestras experiencias, lo que hemos pasado a lo largo de nuestro proceso de desarrollo. Entonces, entender todo este tipo de cosas y decirle al niño, mira, lo que yo estoy viendo es que estás sumamente frustrado y esto te está causando un problema muy serio, te sientes mal, ¿no es así? Y empezamos a tener empatía con él. Cuando hacemos eso, vamos a aprender también acerca de los lóbulos cerebrales, como de la parte emocional del cerebro, que es el hipotálamo, cómo catapultamos esa información hacia la parte frontal, que es la corteza cerebral, y cómo hacemos al niño en ese momento, de un niño emocional, hacemos un niño racional. Y tenemos, al trabajar con un niño racional es fácil, pero trabajar con un niño emocional es imposible. Entonces necesitamos desplazar a ese niño de su cerebro emocional a su cerebro racional. ¿Cómo lo hacemos? Eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr a través de amenazas, no lo vamos a lograr a través de la manipulación, no lo vamos a lograr a través de los golpes, muchísimo menos. Al contrario, todo esto va a provocar una emoción adicional y una cantidad de sentimientos adicionales que al final de cuentas nos van a provocar a nosotros un dolor de cabeza. Y van a crear y provocar en nosotros o con nuestro hijo, en este caso, una relación completamente disfuncional. Bien, así que las emociones y los sentimientos es muy importante conocerlos. En muchas ocasiones preguntamos a alguien, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes? Mal. Y no, nada más sabemos bien y mal. Pero ¿saben ustedes que existen más de 412 sentimientos distintos? Dentro, y todos ellos conectados a 6 o 7 emociones, familias de emociones. Pero sin embargo solamente decimos, ¿me siento bien o me siento mal? Bueno, ¿te sientes mal cómo?
Porque sentirte mal puedes estar frustrado, enojado, molesto, cansado, malhumorado, contrariado, estresado. Todo eso va conectado a una familia de emoción que se llama ira. La ira trae debajo todos esos sentimientos. Es una sombrilla que tiene debajo todos esos sentimientos. Entonces no solamente es me siento mal. En muchas ocasiones hemos escuchado de parejas que dicen, es que mi esposa, cada vez que yo llego del trabajo, en ocasiones yo llego tremendamente cansado y mi esposa lo único que me dice es, ay, ya llegaste otra vez enojado. Pero no llegué enojado, estaba tremendamente cansado, fue un día tremendamente difícil. Pero como yo estoy enojado y ella está cansada, entonces ahí se arma el problema. Ahí comienza el problema. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que no conocemos acerca de este tema tan interesante de las emociones y los sentimientos. Hay otro punto que quiero tocar también, y lo vamos a tocar a lo largo de todos estos cafecitos, que es cómo caminar el proceso del duelo. Sí, ok, he tenido una pérdida. Esa pérdida me causó inmediatamente una emoción, una reacción neuronal. Y esa reacción neuronal, a través de todo mi acervo de experiencias, me crea una cantidad de sentimientos. Me hizo sentir o me hace sentir de esta y de esta y de esta y de esta manera. ¿Y ahora qué hago con todo eso? ¿Qué hago con la ansiedad, con el estrés, con la depresión? ¿Qué hago con todo esto que me ha causado esa pérdida? Bueno, tenemos que trabajar con un proceso de duelo. Ese proceso de duelo es muy importante entender cuáles son esos 6 o 7 pasos también que forman el proceso del duelo, porque muchos de nosotros nos estancamos en el primero o en el segundo paso. Muchos de nosotros decimos, cuando tenemos una pérdida, decimos, salimos al estacionamiento y no encontramos nuestro carro. Decimos, es que no es posible, yo lo dejé aquí, ¿dónde puede estar? No es posible. Estamos apenas en el primer escalón. Es el escalón de la negación. No podemos creer que hemos perdido X o cual cosa. No lo podemos creer. Perdemos las llaves del carro. Es que yo las dejé aquí. Y tenemos malas respuestas precisamente por no conocer acerca de todo esto. Y manejamos mucho, sobre todo en la cultura latina, la ironía, el sarcasmo. Y no falta aquel que dice, es que perdí las llaves del carro. Y no falta la respuesta, ¿dónde las dejaste? Si hubiéramos sabido dónde las dejamos, no estaríamos perdiendo las llaves del carro. Esa es ironía y sarcasmo. No conocemos, no manejamos bien la situación de la pérdida de las emociones, los sentimientos y el proceso de duelo. No lo conocemos. Bueno, muchos nos quedamos ahí y nos quedamos en ese ciclo. Puede pasar un año. He tenido personas en nuestro consultorio que tienen 3 años que perdieron al papá y a la mamá y se quedan sentados en el sofá y empiezan a decirme, es que todavía no lo creo, todavía no lo puedo creer, no puedo creer que se haya ido. Y ya pasaron 3 años. ¿Por qué? Porque se quedaron estancados en el primer escalón, el primer proceso. No han conocido, no los han ayudado a pasar por todo este proceso de duelo. Entonces vamos a conocer acerca de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarnos a nosotros mismos para después poder ayudar a otros. La palabra del Señor dice que si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a otros de una manera sana, de una manera correcta y completa. Entonces primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender eso y lo vamos a aprender acerca de este tema, exactamente en este tema, cómo caminar el proceso de duelo, cómo ayudar a nuestros hijos con ese proceso de duelo. Esta niña pequeña que dice, yo estaba esperando ese momento de mi graduación, ¿qué decirle? ¿Cómo hablar con ella? Es muy, muy común para nosotros cuando escuchamos a una persona que ha tenido una gran pérdida. Perdí a mi hermano. Perdí a mi padre, perdí a mi madre. Y nosotros llegamos y decimos, yo sé cómo te sientes. Eso es terrible. Es la peor frase que podemos nosotros armar. Y lo que estamos tratando de hacer es hacerlo sentir bien o hacerla sentir bien. Y ofrecemos el mejor consejo que tenemos. Yo sé cómo te sientes. No sabes cómo se siente. Porque a lo mejor ella perdió el padre. Y tú tienes un padre y una madre
y perdiste también a tu padre, y por eso le dices, yo sé cómo te sientes, pero tienes todavía una madre. Pero ¿qué tal si el padre era el único que le quedaba a esta persona? Ella ya lo perdió todo, tú todavía tienes una madre. No puedes saber cómo te sientes. A lo mejor tú no te llevabas bien con tu padre y tu padre murió. Pero esta persona tenía una relación íntima, un vínculo fuerte con su padre. Eran relaciones pegadas. Y pierde a su mejor amigo, no solamente al padre, sino a su mejor amigo. No sabes cómo se siente. No podemos decir, yo sé cómo te sientes, porque no lo sabemos. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y vamos a aprender eso en este tema, cómo caminar el proceso del duelo. Temas interesantes, ¿no es así? Temas muy interesantes para todos los que estamos padeciendo, especialmente ahorita este momento de pérdida. Otro de los puntos que vamos a tocar es entendiendo la aflicción. ¿Ok? Estoy en ese proceso de duelo y estoy afligido. Y tenemos que identificar lo que significa la aflicción. En la jerga cristiana, en la jerga evangélica, en el pueblo evangélico maneja mucho, es que estoy en medio de una prueba. Y manejamos la situación como una prueba. La palabra prueba ha cambiado, le ha dado un cierto matiz a nuestra cultura. Porque en cuanto tenemos una situación, en cuanto estamos padeciendo una situación, inmediatamente decimos, estamos en prueba. Y pensamos que esa prueba viene de lo alto. Dios está probándome, como lo hizo con Job. Y tenemos desgraciadamente esto viene porque hemos padecido teologías que no están maduras. Son teologías infantiles, que no han tenido un conocimiento pleno y vasto de Dios. Luego entonces nuestra relación con Dios es una relación con ese esclavo y ese amo castigador, ese amo que juzga, ese amo que prueba, ese amo que pone yugo al esclavo. Y si es nuestra relación, en lugar de esa relación entre un padre amoroso con un hijo que está sufriendo. Y no nos checa porque empezamos a ver al Dios del Antiguo Testamento, al Jehová de los ejércitos, y no podemos amalgamarlo, no podemos casarlo, no podemos juntarlo con el Cristo de la cruz, con aquel que dice ama. Y luego con las cartas de Juan, Dios es amor. Él identifica el amor identificando a Dios. ¿Cuáles son las características de Dios? Porque esas son las características del amor. Dios es misericordioso, el amor es misericordioso. Dios todo lo perdona, el amor todo lo perdona. Dios es un Dios paciente, el amor es paciente. Juan lo identifica de esa manera, de una manera perfecta. Pero entonces no nos checa con ese Dios de juicio y castigo que nos han estado presentando. Y de ahí viene la palabra prueba. No quiero entrar más en este punto porque es un tema tremendamente interesante. Pero vamos a aprender cómo no llega una prueba, no es una prueba. Y lo quiero decir de una manera muy fácil y muy sencilla. Las pruebas vienen cuando la otra persona, la persona que nos está probando, no nos conoce, no sabe de nosotros. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la escuela. Vamos a la escuela y nos encontramos con un maestro. Y el maestro dice, bueno, quiero saber qué tanto sabes de mi materia. Entonces te tengo que poner una prueba. Y nos entrega una prueba para que nosotros despleguemos todo nuestro conocimiento y él pueda saber qué tanto conocemos acerca de su materia. Pero nosotros sabemos que una de las cualidades de Dios es ser omnisciente. Él todo lo sabe. Y si Dios todo lo sabe, ¿cuál es el caso de que nos pruebe? Si Dios tiene la necesidad de probarme, es porque no sabe de mí. Entonces ese no es mi Dios, porque mi Dios todo lo sabe. Entonces no necesita probarme. Bueno, entonces, ¿por qué estoy padeciendo? Y el Señor nos da la respuesta. La respuesta siempre la tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y Cristo mismo nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero la cosa no acaba ahí. Él va más allá y nos da una promesa. Una de las más de 3,000 promesas, escúchame bien, más de 3,000 promesas que tenemos en la Escritura. Son como cheques en blanco. Lo único que necesitas hacer es cambiarlo,
lo tienes a tu nombre. Es una promesa que tienes ahí. Pero muchos de nosotros tenemos todos esos más de 3,000 cheques ahí y estamos tremendamente pobres. ¿Por qué? Porque no sabemos que tenemos esos más de 3,000 cheques ahí de los cuales podemos echar mano. El Señor dice, sí, en el mundo, observen esto, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dice Cristo. Isaías lo representa de una manera muy clara. Lo llama a él en el capítulo 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Está hablando de Cristo, del Dios mismo hecho carne. Si Dios tuvo que padecer la aflicción, ¿qué te hace pensar que tú, que estás en el mundo, no vas a padecerla? Esto cambia completamente nuestra teología. Si Dios mismo padeció en el momento de estar en el mundo, ¿qué nos hace pensar que nosotros no vamos a padecer por culpa del mundo? Y vamos a trabajar un poquito más en este tema. Es un tema tremendamente interesante y va a cambiar completamente nuestra teología, la forma en que no solamente conocemos de Dios, sino nos relacionamos con Dios. La imagen de ese Dios de juicio y castigo se va a convertir en la imagen de ese Padre de amor que está sufriendo con los que sufren, está doliéndose con aquellos que se duelen, padece hambre con aquellos que tienen hambre y está al lado de la cama del enfermo que está diagnosticado de muerte, sufriendo con él. Ese Dios que en sus manos, en su mano tiene escrita, en la palma de su mano tiene escrita, él tiene escrito tu nombre. Es ese Dios del que debemos de aprender. ¿Cómo reducir el estrés? Bueno, este es algo muy interesante. ¿Cómo reducir el estrés? Tengo una cantidad de aflicción por todas las situaciones que estoy padeciendo. Me quedé sin trabajo, estoy perdiendo la casa, a lo mejor ya me recogieron el carro, el unemployment no me contesta, no hay forma de comunicarme con ellos, una cantidad de estrés. Estoy hablando del mundo adulto. Ahora, bueno, toda esa cantidad de estrés, ¿cómo la manejo? Si no la llego a manejar de una manera adecuada, esto me va a afectar no solamente a un nivel emocional, a un nivel neuronal, pero también me va a afectar a un nivel anatómico. La sintomatología que causa el estrés es tremenda, es profunda. ¿Qué nos causa el estrés? El ácido en el estómago, o una úlcera estomacal, o una hernia hiatal, o problemas de hipertensión. Tengo la tensión alta, tengo la tensión baja. ¿Sabes que un problema o un nivel de estrés muy alto, elevado durante tanto tiempo te puede provocar y despertar un problema en el páncreas? Y al despertar un problema en el páncreas se congela y deja de producir la insulina y entonces tenemos diabetes. ¡Boom! El cáncer es un producto de la cantidad de estrés que manejamos normalmente. Hay una gran cantidad de cáncer que se presenta precisamente por un nivel de estrés no manejado. ¿Cómo manejamos el estrés? ¿Cómo podemos deshacernos del estrés? No nos podemos deshacer del problema, pero ¿cómo manejar el estrés que el problema nos causa? Eso es lo que tenemos que aprender. Y esto va a ser tremendamente importante, especialmente en estos tiempos. ¿Quiere aprender técnicas de cómo manejar el estrés? Les voy a dar una técnica muy fácil, muy sencilla, que les va a ayudar mucho ahorita con los niños pequeños y que te va a servir a ti también. Manejamos mucho, especialmente con los niños pequeñitos, a partir de los 3 años en adelante, una técnica que le llamamos la vela y la flor. Cuando tú tienes una vela y una flor, inmediatamente cuando ves una vela piensas en un cumpleaños. Cuando ves una flor, lo primero que piensas es, vamos a olerla. ¿Cuál es el aroma de la flor? Cuando el niño está demasiado emocional, lo que nosotros podemos darle primero es empatía, reconocer que él está emocionalmente completo, su cerebro está completamente emocionado, lleno de emociones, y en este momento él no está capacitado para razonar. Entonces tenemos que aprender eso. No es porque quiera hacer un berrinche. De hecho, la palabra berrinche es una connotación negativa de una persona que está en crisis. ¿Por qué manejamos la palabra berrinche en un niño que se tira en el piso y se pone a llorar? ¿Y por qué no manejamos la palabra berrinche en un adulto que acaba de perder su trabajo? Llega a la casa y empieza a aventar las llaves. ¿Y qué te pasó? Perdí el trabajo. Híjole, no me imagino cómo te sientes.
No, espérame, está haciendo un berrinche. Si lo ponemos en connotación con los niños pequeños, eso es un berrinche, es un adulto, pero está haciendo un berrinche. Entonces, la palabra berrinche en nuestra cultura tiene una connotación negativa. Lo que tenemos que entender es que cuando hay toda esa cantidad de emociones, no es un berrinche. La persona, sea el niño pequeño o sea el adulto, está en crisis. Está emocionalmente no apto para resolver el problema que se le está presentando. Y necesitamos saber cómo trabajar con esto. Les hablaba de la flor y les hablaba de la vela. Cuando hacemos con esto, nosotros tenemos que enseñarles a ellos, mira, mamá y papá o papá está muy enojado, muy molesto, muy frustrado. No estoy molesto contigo, pero sí estoy molesto porque dejaste los juguetes en el piso cuando te dije que no lo dejaras y lo pisé y me lastimé. Eso es lo que me está molestando. De nuevo, no estoy molesto contigo, pero estoy molesto por esto que sucedió. Esto no debe de suceder. Como papá está muy molesto, necesito mi vela y necesito mi flor. Obsérvame. Yo tengo que agarrar mi flor y hacer. Huelo la flor y ahora soplo la vela. Pienso en un cumpleaños y soplo la vela. Y lo que estamos enseñando a los niños pequeños, vamos a hablar un poquito más de esto en esa sesión, lo que les estamos enseñando es la técnica de la respiración profunda. Respira. Esa es una técnica, solamente una de las técnicas que vamos a aprender. Vamos a convertirnos en expertos de cómo manejar esta técnica, pero vamos a aprenderla nosotros primero para después enseñársela a él. Cuando él esté en esa situación, después de darle atención y de estar con él platicando, en el momento que él ya pase de su cerebro emocional a su cerebro racional, podemos empezarlo a ayudar ahora con el estrés. No lo podemos ayudar con las emociones, más que dándole conocimiento, dándole valoración y dándole validación. Son dos técnicas que vamos a aprender cómo hacerlas. Ahora que ya está en el área emocional, vamos a darle una técnica para que baje su nivel de estrés. Y es, huele la flor, sopla la vela. Huele la flor, sopla la vela. Dos cosas muy interesantes en esto de cómo reducir el estrés. Manejar la ansiedad. ¿Cómo manejamos ahora la ansiedad? El estrés y la ansiedad son dos cosas distintas. La ansiedad es un proceso que ha sido generado ya por esa cantidad de estrés que no ha sido manejada adecuadamente. Entonces estamos en un proceso de ansiedad. ¿Han estado ustedes en algún momento sentados y en una banca en donde hay varias personas y de repente la banca empieza a moverse y empezamos a voltear y nos damos cuenta que hay una persona que está moviendo el pie a todo lo que da? Eso ya pasó de un nivel de estrés y despertó un ataque de ansiedad. Eso es ansiedad. Otra de las cosas que nos da, que nos aparecen cuando viene la ansiedad a nuestra vida son los famosos tics. Nuestro sistema nervioso está tan alterado y tan disparado y están tan juntas las dendritas en las neuronas en nuestro cerebro que empiezan a juntarse. Y en el momento que empiezan a juntarse, empiezan a causar tics. El ojo empieza a brincar, uno o el otro. Empezamos a sentir que la boca se nos mueve, o empezamos a sentir que el pie se nos acalambra, o empezamos a sentir que los músculos empiezan a moverse en cualquiera de nuestras partes de nuestro cuerpo. Todo esto es generado porque el sistema nervioso está sobrecargado con una cantidad de estrés enorme. Eso se llama ansiedad. Finalmente vamos a continuar con llegando a la depresión. Bueno, cuando el estrés no es manejado, causa la ansiedad. Cuando la ansiedad no es resuelta, empieza la depresión. La depresión es una respuesta de nuestro cerebro, decir, no hay más que hacer, me rindo, no hay más que hacer. Y entonces entramos en un proceso de letargo. Queremos estar en nuestro cuarto, con la luz apagada, las puertas cerradas, en pijama todo el día, no tenemos ganas ni ánimo ni siquiera de comer, menos de platicar, menos de salir, menos de comentar. Estamos en un proceso de letargo. Eso se llama depresión. Cuando estamos en ese punto, es necesario, en ocasiones, inclusive cuando la depresión es profunda, es necesario definitivamente ahora un momento
de atención. Una atención con una persona, un profesional de la salud. Una persona que pueda llegar a ayudar a la persona que está deprimida, al paciente deprimido, y ayudarlo a través de una terapia o bien inclusive a través de medicamento. Hay ocasiones en que es necesario utilizar medicamento para poder sacar a la persona de la depresión. Pero esto tiene que ser completamente bajo la observación de un profesional. Porque hay medicamentos que supuestamente sacan de la depresión, pero pueden llegar a causar pensamientos de suicidio. Así que esto no lo podemos tomar a la ligera. Este tipo de medicamentos son tremendamente peligrosos y tienen que ser bien evaluados y valorados por un profesional de la salud. Un terapeuta primero y después un psiquiatra. El psiquiatra es el que va a recomendar el medicamento y el terapeuta es el que va a referir al psiquiatra para que se le dé ese medicamento en el caso de que la terapia no esté funcionando. Así que ese es el proceso de depresión. Vamos a ver todas las características de la depresión, vamos a platicar un poquito acerca del tipo de terapias que son, acerca de los medicamentos que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, continuando con esta situación, ¿qué sucede con una depresión que no ha sido controlada? Cuando la depresión es profunda, cuando se entra en un proceso de depresión, que por cierto, todo esto está catalogado ahora como enfermedades. El estrés no manejado causa la enfermedad, una enfermedad de ansiedad. ¿Y por qué es una enfermedad? Porque ya empieza a repercutir en todo nuestro sistema, no solamente en el sistema neurológico, pero también en el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio. Entonces todos nuestros sistemas de nuestro cuerpo empiezan a ser afectados. Así que la ansiedad ya es una enfermedad catalogada como una enfermedad. Así de nuevo también la depresión es una enfermedad. ¿Por qué? Porque la depresión nos está causando una cantidad también de estragos que inclusive nos pueden llevar al suicidio. Que curiosamente el día de hoy aprendemos que el suicidio también está catalogado como una enfermedad. En ocasiones habíamos pensado en tiempos anteriores, en siglos anteriores, que el suicidio no era otra cosa más que una expresión de cobardía. Una persona que no quiere enfrentar su realidad y opta por el suicidio y quiere con esto salir del problema. Pero hoy nos estamos dando cuenta que esto no tiene nada que ver con la decisión humana, porque nadie en su sano juicio decide quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no está en nuestra programación. En nuestra programación está la supervivencia. Por eso tratamos de, cuando caemos al agua, aunque no sepamos nadar, tratamos de tirar los manazos para tratar de sacar la cabeza y tomar aire. ¿Por qué no simplemente nos dejamos ir? Porque no está en nuestra programación. Eso se llama supervivencia. Intente taparse la nariz y no respirar. Inténtelo por más de un minuto y se va a empezar hasta que no, literalmente, conscientemente quita los dedos. ¿Por qué? Porque conscientemente estamos programados para sobrevivir. Por eso el ser humano busca la forma de resolver todos los problemas médicos, todas las enfermedades. Esta situación de la pandemia, están como locos los laboratorios tratando de buscar una vacuna, tratando de buscar una cura, y ya se investiga una cosa, se investiga la otra, porque estamos desesperados por sobrevivir a una situación como esta. Entonces el suicidio tenemos que empezar a observarlo de una manera distinta. Y quiero entrar un poquito también en este punto, tocarlo de una manera colateral. También hay situaciones de suicidio que son provocadas por situaciones de carácter espiritual. Pero eso hablaremos un poco más adelante cuando estemos hablando de identificar a tiempo el suicidio. En muchas ocasiones nosotros nos damos cuenta de que tal o cual persona está presentando ya los síntomas y no le hacemos caso porque no los conocemos. Y como no conocemos los síntomas del suicidio, los ignoramos y llega el momento en que estas personas se quitan la vida, habiendo podido nosotros ayudarles a detener esa situación. Pero por ignorancia no hemos logrado hacer eso. Así que este es un buen momento para aprender acerca del suicidio. Finalmente, cuando no se da por el camino del suicidio, en la depresión el mismo organismo empieza a buscar
la forma de salir de ese momento de depresión. De nuevo, en ese proceso de supervivencia, de manera desesperada, empieza a buscar algo que lo ayude. Desgraciadamente, los paliativos están ahí en el momento, y los paliativos son todo lo que es adicción. Nosotros, cuando hablamos de adicción, pensamos inmediatamente en el alcohol o la droga, pero déjame decirte, la televisión causa adicción, una medicina causa adicción, aún una medicina para el dolor te causa adicción. Curioso, una medicina para dormir, para que puedas conciliar el sueño, te puede llegar a causar adicción. Hay muchas cosas que son adicciones. Tenemos adicción a la lectura, tenemos adicción a los juegos, tenemos adicción a la convivencia con los amigos, tenemos adicción a las salidas, tenemos todo tipo de adicciones. Hay gente que es adicta a dormir. Curioso, pero hay gente que es adicta a dormir y no duerme solamente las 8 horas y duerme plácidamente 12 horas porque es adicta a dormir. Entonces, ¿por qué? Porque la adicción, de nuevo, es provocada por una depresión, un momento de depresión. Entonces, si no controlamos la depresión, si no resolvemos la depresión, no vamos a resolver la adicción. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender, tenemos que entender. Queremos atender la adicción diciendo, lo que tienes que hacer es dejar de tomar, lo que tienes que hacer es dejar de ver televisión, lo que tienes que hacer es hacer algo. Pero lo que no entendemos es que hubo un disparador que nos provocó no solo la ansiedad, sino la depresión, y la depresión, ¡pum!, nos disparó hacia una ansiedad. Hacia una adicción. Entonces vamos a aprender cómo tratar con las adicciones, cómo detectar los síntomas y qué debemos hacer cuando una persona tiene una adicción y no puede superarla. Vamos a tener otro tema que es cambiar comportamientos destructivos. En ocasiones, la presión que tenemos en el mundo nos causa que reaccionemos de manera no adecuada. Levantamos la voz, usamos palabras que no debemos usar, usamos tonos que no debemos usar, usamos un lenguaje corporal no hablado que no debemos usar. Ejemplo de esto, vamos en el carro con toda la familia, alguien se nos atraviesa, eso nos molesta y golpeamos el volante. Ese es un comportamiento que no es adecuado para la familia, porque la familia ve a papá que está golpeando el volante y para nosotros decimos, bueno, estoy golpeando el volante porque estoy enojado porque el tipo de enfrente se me cerró. Eso lo racionalizamos nosotros, pero los que vienen con nosotros no racionalizan las cosas de esa manera. El evento no lo racionalizan de esa manera. El evento les está provocando a ellos temor, inseguridad, una falta de confianza, porque no saben hasta dónde va a llegar esa reacción. Nosotros sí, sabemos que vamos a golpear el volante y no vamos a hacer más, pero los demás, los que están con nosotros, no lo saben. Entonces, hay necesidades que no podemos dejar de suplir, pero hay comportamientos que podemos cambiar. ¿Cómo detectar esos comportamientos que llegan a ser destructivos en nuestras relaciones y provocan relaciones no sanas? Queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco con el corazón que me hayan permitido llegar hasta sus hogares y espero que todos estos temas sean de gran interés para todos ustedes. Son tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos de pérdida y tiempos en los que estamos muy cerca unos de otros, pero estos temas nos van a ayudar a despejar todo esto, a tener una mejor cercanía y una mejor dinámica relacional. Les sugiero que busquen del rostro del Señor, el Espíritu Santo, porque cuando estamos cerca de Él, cuando el Señor está cerca de nosotros, su misericordia, su paciencia nos ayuda, su sabiduría nos ayuda, su dirección nos ayuda. Es tiempo de acercarnos en familia, hacer oración, levantar un altar en la casa y pedirle al Señor por su presencia. Mi oración de todo corazón es que el manto del Señor los cubra, los proteja, los libre, los edifique. Que sus ángeles acampen en derredor de ustedes y los protejan. Y que el Espíritu del Señor se encuentre en medio de ustedes.
Si ustedes tienen, encarecidamente los motivamos a que si tienen comentarios, si tienen preguntas o inclusive si quieren programar una sesión personal que les pueda ayudar a resolver sus problemas y a mejorar sus relaciones y a tener una mayor felicidad, con todo gusto los podemos atender. Estamos teniendo ahorita, atendiendo a nuestros clientes, nuestras consejerías y nuestros coaching y educación matrimonial y educación familiar. Lo estamos haciendo a través de FaceTime. Ahorita, si ustedes desean hacer una programación, con todo gusto, menciónenlo en nuestro sitio de correo hfmatrimoniosfelices@gmail.com, hf de Happy Families, hfmatrimoniosfelices@gmail.com. De mi parte ha sido todo y nuevamente les agradezco por su atención. Nos vemos este próximo lunes, que comenzaremos con otro interesantísimo tema. Dios les bendiga, es mi oración. Gracias por habernos acompañado en esta misión de Cafecito en Familia con el Dr. David de León. Esperemos que hayan aprendido algo nuevo para tener relaciones más sanas y vidas más felices. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 p.m. Dios les bendiga.